En la experiencia del Congreso de Educación, uno estaba comprometido en un taller de teatro en la escuela secundaria. Entonces, en esta oportunidad no hicimos reportaje a los conferencistas, pero ¿cómo es la vida, señor? ¿Cómo es la vida? El entrecruce de dos seres humanos que se sonríen. Y ahí se produjo el diálogo. Entonces yo quiero, de manera especial, invitarlos a escuchar a la ministra de Innovación y Cultura de nuestra provincia, que no habla desde el ministerio y del rol que le compete a cada funcionario, sino que habla desde otra mirada, de la mirada de la educación. Habló justamente de cómo fue su conferencia sobre trayectorias escolares y construcción de subjetividades. Pero lo que realmente yo los invito sinceramente, porque a mí me sorprendió gratamente, porque todo ser humano, aunque tenga la investidura de un ministro, es tan sensible como cualquier ser humano. Sale de una conferencia y aparece la prensa y no es tan fácil. Pero se dieron esas cosas y que hablamos de la vida, hablamos de los otros, hablamos de la comunicación, hablamos del lenguaje, hablamos de la mirada, de la postura, del tomarnos de las manos. Bueno, yo les pido, sinceramente les pido que escuchen a la que ustedes, muchos de ustedes la conocen como Chiqui González, y que es verdaderamente María de los Ángeles González, ministra de Innovación y Cultura, con un currículum vitae excepcional, entre esos actriz y licenciada en teatro también, por supuesto, educadora. Minuto dedicado a la muy buena predisposición de esta mujer, que viajaba a Vera apresuradamente, pero se quedó cuando los encuentros en la mirada y en las posturas dicen que es posible. Con ustedes, María de los Ángeles González, Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Gracias también a la Secretaría de Cultura y Comunicación por esto. Así como apresuradamente, pero uno no puede perder la oportunidad de conocer y demostrarnos con ella, de alguna manera entre nosotros. Estamos en el Congreso de Educación, ella terminó su disertación, está viajando a Vera, lo que es la potencialidad del ser humano, que a pesar de todo tiene la fortaleza para ir más allá de su Ministerio de Innovación y Cultura y dar charlas y seguir, porque eso tiene que ver ya con la voluntad, no solamente con el ejercicio de un ministerio. Muy bienvenida. Hola, encantada. Beatriz Baraude es mi nombre. Ay, ¿Cómo estás? Gracias, Beatriz, porque una presentación preciosa. Por favor. Y sobre todo cariñosa y llena de estímulo, que es lo que te hace sentir tan bien en esta ciudad. Es que es así, porque los seres humanos necesitamos mimarnos un poco, porque siempre estamos como oscuramente motivados. Sí, seguramente motivados o formalmente presentados o haciendo un trabajo sin darse cuenta que el otro acaba, porque yo vengo de conferenciar y estoy medio emocionada, y vos a la vez siempre tu sonrisa desde que me presentaron me abrió puertas, digamos, y nosotros no en la comunicación, ustedes se dedican a la comunicación. Si en la comunicación nosotros no manifestamos afecto, inclinación al otro, reconocimiento, paridad, lo dejan muy solo al otro, muy expuesto. Muy expuesto, es verdad. Repito, estoy con la doctora María de los Ángeles González, estuvo como conferencista, pero es la ministra de Innovación y Cultura, sí, que se llegó hasta Bellocampo. La conferencia, ¿qué tal? Solo esa sensación, porque sí, indudablemente estás muy conmovida, claro. Porque claro, todo el auditorio, sí, a ver si uno llega, si comprenden el mensaje que uno trae, la comunicación, ese feedback que se necesita, ¿no? Lo has descrito fantástico. Porque yo vengo del teatro, como bien vos me contabas, y uno, bueno, te imaginas lo que siente, te imaginas lo que siente cuando, en este caso el escenario estaba muy lejos, estaba arriba, pero muy lejos de la gente. Sí. Lo que uno siente, después terminé con un micrófono, acercándome, bajándome, porque
eso cambia toda la comunicación, la distancia, la lejanía, y entonces uno empieza también a cambiar la forma de hablar o la forma de dialogar. Es distinto que yo te agarre la mano y te diga esto, o te tenga al lado, te pregunte, ¿vos qué pensás tal cosa? O mirar los ojos a algunos, a ver. Pero qué, bueno, qué me pasa. tocó esto, trayectorias, me tocó porque pusieron el tema. Sí. Primero decir, ¿escolares? Villa Ocampo es un lugar especial en cultura, porque ya he venido con el Querer Crear, Sí. con Bernie para niños y con un montón de otros programas. Y me quedé 3 días en el Querer Crear viviendo en y hay Villa que Ocampo. vivir en una comunidad para saber cómo es también. Claro, y moverse con las otras Y localidades. moverse con las otras localidades. Y también pasó por Villa Ocampo para todo el norte, toda la zona forestal, bueno, etcétera. Fue mucho eso y es excelente. Según- Tenemos secretario de Cultura ahora. Divino, divino. Claro. Sí, todos me dicen los saludos. Guillermo, diríamos, cuando yo comenzaba televisión, el Claro. licenciado Guillermo Escarpín comenzaba la universidad Claro. en Córdoba. En Córdoba. Y venía a mis programas, porque para mí era una emoción que tengamos un periodista en Por la localidad, supuesto. en ese momento, ¿no? Y lo vi muy abierto, muy cariñoso, divino. Bueno, gracias a Dios. Y entonces, de trayectos escolares, para que la gente se entere, y construcción de subjetividades, parecen nombres raros esto de la subjetividad. Pensémoslo más simplemente. El tema es si la escuela actual en niños, en adolescentes, que es tan importante porque es la más universal de los transmisores del legado de la humanidad, sigue siéndolo, pero en cambio están en una época de incertidumbre tan enorme que hay cambios muy grandes donde el maestro no sabe cómo enseñar o qué contenido enseñar, y estamos hablando de ya ni siquiera si hay que enseñar contenidos o hay que enseñar a aprender. Y hay que enseñar a vivir juntos, y hay que enseñar a ser la identidad del otro, y hay que enseñar a hacer con H, quiere decir procedimientos que te pongan en contacto con todos los materiales. No debe perderse no solo la electrónica, que es bienvenida, y las redes, y la transversalidad, y la cooperación, pero tenemos también que pensar en la creación, tenemos que pensar en que cada uno quiere expresarse, quiere agregarle algo al mundo, quiere tener amigos, quiere hacer una vida de fraternidad y no de violencia. Y entonces esto es lo que te hablamos, de cómo construir la subjetividad en el tiempo, en este espacio, en estas nociones de tiempo de fugacidad que todo el mundo corre, en este tiempo donde el cuerpo es exaltado en su belleza o es exaltado en ciertas formas o en ciertas cosas que se venden para el cuerpo, pero no es exaltado en todas sus posibilidades. Uno ve la diferencia con las Olimpiadas y en las propagandas para embellecer a la mujer, ¿no es cierto? Y la mujer siempre como belleza y nada más, como si no hubiera trabajo, estudio, investigación, creación enorme detrás de la figura femenina. Y bueno, y también cómo hacer una subjetividad en un tiempo difícil de incertidumbre, y cómo hacer con esos cuerpos, cómo trabajar el cuerpo, que no esté un cuerpo sentado siempre pensando en la razón, cómo hacer para pasar de la currícula, del contenido a la forma, cómo hacer para pasar de la práctica y de la teoría a la práctica, cómo para hacer de pasar del objeto, que todo es objeto, se compra y se vende, al sujeto, a la persona, y tratar de tratarnos como persona, cómo hacer para no simplificar el mundo y entender la complejidad del mundo y el valor de la diferencia, y cómo hacer para respetar los derechos humanos, y cómo hacer para crear ese movimiento de transformación. Ministra doctora María de los Ángeles González. Me dicen la interrumpo Chiqui un también, segundo, puede decirme Chiqui González. Lo que quiero decirte es, en un momento decís la escucha. Escucha. Qué importante es esa escucha. Son las 4 habilidades cognitivo-lingüísticas que tenemos que desarrollar, invitar a desarrollar en común unión con ellos. Entonces, la escucha atenta, que hablen para poder después que leer y hablen, que creen, que se muevan, que no haya materias para moverse y materias para pensar, porque uno piensa en todos lados. Si yo voy a hacer esa carrera hasta allí, yo voy a estar pensando. Que no dividan el cuerpo de la mente, que no dividan las teorías de nuestras prácticas docentes, de nuestras prácticas de vida, que acepten el pensamiento poético, las sustituciones que hacemos, las metáforas que decimos. Cuando yo digo me ahogó esta de hombre, me tiene ahogada, o uno dice este profesor me dio vuelta la cabeza, o uno dice me dio su palabra, o me puso el pecho, o me puso el hombro.
o mira para arriba, me mira desde arriba. Todas esas cosas los pueblos los han dejado como metáforas para saber expresar los sentimientos, que una persona es percepciones, sensaciones, sentimientos e imaginación, porque se necesita mucha imaginación para ir buscando formas. Y lo que dice usted, la escucha es también un acto de aprendizaje. Hay que aprender a hablar, porque hay chicos que hablan 20 palabras y nada más. Pero hay que el dejarlos. acto de hablar, y hay que dejarlos, y hay que dejar hablar, porque si a un niño lo dejas hablar porque es niño y lo descalificas, no tiene fuerzas, ni cree que puede ser un buen orador, o puede decir lo que siente, ni bueno ni malo, puede decir lo que siente. Crear es difícil, y hay que empezar la creación desde la primera infancia hacia adelante, y el juego es el trabajo de la infancia, no es una cosa suntuaria. Por eso dicen la casa, los hospitales, el juego. No, yo quiero la casa, quiero el juego, quiero la palabra y la escucha. La escucha significa puedo aprender del otro. En cambio, cuando hablan todos a los gritos es porque no se cree en el otro, no se cree que uno pueda saber nada del otro. Cree que solo ratifica en el otro lo que uno piensa. Eso es puro egocentrismo, y el narcisismo y el egocentrismo del siglo XX ha matado a la convivencia y la comunidad que teníamos en los barrios, donde cada uno, desde el relojero al carnicero, a la señora que hacía ricas empanadas, cada uno tenía su lugar y tenía su aceptación, un lugar en el mundo. Y para cerrar, porque sé que ella habla porque necesita hacerlo, pero sé que no tienen que correr en la ruta. Mientras la escucho, digo, qué bueno es escucharla. Ay, qué hermoso. A María de los Ángeles me gustaría seguir después dialogando. Pero no tengo que ser yo la que hable, esto es una conversación, qué lindo. ¿Se da cuenta que la palabra conversación se perdió? También. Y usted es se habla mucho de comunicación. Usted es mucho más joven que yo. No, en otra época. Yo tengo 65 años. Vos sos joven. Pero pareces 30. En la época de mis tías, de mi madre, se sentaban a conversar a la tarde, se sentaban en la vereda a conversar, a intercambiar las cosas de la vida, cotidianas, lo que vieron, lo que le pasó a la tía, el hijo en que anda, eso, y éramos parte de una comunidad mayor, podíamos apelar a los vecinos si teníamos problemas, podíamos apelar a los maestros si teníamos problemas, estamos muy solos. Sí. Y entonces eso hay que irlo regenerando con la escuela, pero también con el deporte y también con las autoridades, y hay que repensar una política que no hable de amor, pero después aplique cosas muy exigentes. Y bueno, nosotros desde este espacio que se llama Entre Nosotros, lo que tratamos es eso, de producir eso entre nosotros, y llevar buenas noticias. Bueno, o sea porque que estamos tan... Usted, al final de esta conferencia, ha sido mi buena noticia, y saludo a todos los que nos están mirando y gracias. Un beso. Son la zona de los 2 besos. Sí. Así que tienen que dedicar doble de amor. Bueno, chao Beatriz Maraura. La ministra de Innovación y Cultura de la provincia, Entre Nosotros. Qué hermoso.